Transistores. Características de los transistores. Tenemos un transistor en montaje de emisor común, con sus intensidades, con sus dos fuentes de alimentación, la curva de características, que como pueden ver, en el eje horizontal tendríamos la tensión de colector y emisor, en el eje vertical tendremos las intensidades de colector, Q, que sería el punto de trabajo del transistor, sería la intensidad de la base, S, que es el punto de saturación, que no responde a la intensidad de la base, actúa como un interruptor cerrado el transistor cuando llega al punto de saturación. El punto de corte, que sería cuando el transistor actúa como un interruptor abierto. La zona de rotura, cuando entramos con el punto Q en esta zona, el transistor suele calentarse mucho y suele romperse, se pone en peligro de rotura. Veamos ahora lo que son las distorsiones del transistor en la próxima explicación. Curva de características de los transistores. Tenemos el esquema de los transistores en el emisor común. Sería este de aquí, con sus dos fuentes de alimentación, su resistencia de carga y su resistencia de base. Su esquema de intensidades. Pasamos a lo que es la curva de montaje en emisor común. Aunque no esté puesto, aquí sería la intensidad de colector. Y aquí en el eje horizontal sería la tensión de colector emisor. Cada rayita de estas que sale así es la intensidad en la que puede trabajar el transistor, en la base, según donde coloquemos el punto Q de trabajo. La C representa el punto de corte del transistor y la S el punto de saturación, como ya hemos visto antes. Bueno, vamos a pasar a la explicación para que no distorsione el transistor a la hora de trabajar con él. Por ejemplo, aquí tenemos el punto Q de trabajo en la recta de carga muy desplazado. La señal de entrada al salir se queda fuera de la zona de trabajo. Aquí se queda cortada media onda. Señal de salida, la señal de salida entonces distorsionaría. ¿Se ve bien ahí? Sí. En el siguiente esquema, ¿qué es lo que pasa? Que la señal de salida, el punto de trabajo está muy desplazado hacia el punto de corte. Por lo tanto, al salir la señal de entrada, se cortaría media onda. Por lo tanto, volvería a distorsionar el transistor. ¿Se ve bien ahí? Pasamos al tercer esquema. Ahora en este esquema el punto de corte, el punto de trabajo Q está mejor seleccionado. Está en el centro de la recta de carga. Por lo tanto, la señal de salida no distorsiona, se queda dentro de los márgenes del punto de corte y de saturación. Esta es la explicación del transistor para que no distorsione. Transistor. Esquema de montaje en emisor común. Aquí vamos a ver sus curvas de características del emisor común. Aquí tendríamos lo que es la curva de características con su tensión en el eje horizontal V colector emisor y su intensidad de colector en el eje vertical. La zona prohibida de trabajo, que es la zona de potencia máxima para que no se caliente el transistor. La recta de trabajo,
su punto Q, que estaría en mitad de la recta, punto de corte y el punto de saturación. Para que la recta de carga no llegue a la zona prohibida de trabajo, a la zona de potencia máxima, que sería esta, hay que elegir adecuadamente la V colector emisor y la resistencia de carga, que sería la RL. Aquí tenemos la ecuación para explicar esto. Contra mayor sea la RL, menor será la intensidad de carga. De carga, digo, del colector, que diga, perdonad. Así, esto como mejor lo vemos aquí en la curva de características. Aquí tenemos las intensidades de colector, miliamperios. Mientras más baja sea, más lejos estaremos de la zona de trabajo prohibida, zona de potencia máxima. Y para conseguirlo hay que aumentar la resistencia. A mayor resistencia, menor intensidad. En la ecuación se puede ver perfectamente. Bueno, espero que lo hayan entendido.